Seguimos en este foro de empleo y emprendimiento. Tenemos con nosotros a Carlos Asensio, que es Spain Marketing Manager de CRCC Asia. Buenos días, Carlos. Hola, encantado. ¿Cuál es el objetivo de CRCC Asia? Pues bueno, un poco el objetivo de CRCC Asia es tender puentes con la cultura china, sobre todo, es decir, a ayudar un poco a que en el mundo occidental se conozca un poco esa realidad, sobre todo económica, y un poco también su cultura, las diferencias que hay con nosotros. Y bueno, en ese sentido, para ayudar un poco a conseguir esa meta que tenemos, lo que ofrecemos son las oportunidades laborales para estudiantes y graduados en China. Y aparte también pues consultoría para empresas que quieren un poco tener relación e introducirse en ese mercado. ¿Qué ofrece el mercado chino a los graduados de economía? Pues especialmente a los graduados de economía, por ser sobre todo una potencia emergente y con un crecimiento económico bastante superior al que están sufriendo el resto de países del mundo, ofrece un gran número de oportunidades laborales, lo primero sobre todo en ámbitos que siempre están en pujanza, como por ejemplo las finanzas, el marketing, sobre todo cada vez están expandiéndose más, y ofrece, pues la verdad, solo en el año 2012 se crearon 12 millones de empleos en China y ofrecen muchas oportunidades laborales, la verdad. ¿Y qué le recomendaría a un futuro graduado en economía que se interese por trabajar en China o con alguna empresa que opere en aquel mercado? Sí, pues lo primordial es que conozca primero bien la realidad a la que se va a acercar, es decir, China es un país muy distinto, con una cultura muy distinta, las formas de realizar negocios, las formas de relacionarse no tienen nada que ver. Entonces, lo primero y más importante de una persona que tenga interés en ello sería conocer bien el sitio al que se va a ir, sobre todo, y sobre todo esas diferencias de comunicación y hacer negocios que no tienen nada que ver con las formas de hacer negocios y la cultura empresarial que tenemos en Occidente. Entonces, el consejo primordial es que conozca bien a dónde se dirige y si puede ser que aprenda chino también algo, aunque sean nociones, y eso le ayudaría bastante de cara a poder entrar en un país como China. Carlos Asensio, Spain Marketing Manager de CRCC España. Gracias Muchas por gracias haber a vosotros. compartido este tiempo con nosotros. Gracias, muchas gracias.